Masejet Kilaim, capítulo 2, Mishnah 1. Si una seah de semilla hay un cuarto de kab de otra especie de semilla, hay que disminuirlo. Es decir, hay que disminuir la proporción de modo que la otra semilla no alcance un cuarto de kab respecto a la seah. Entonces se puede sembrar. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, hay que limpiarlo, ya sea de una sola especie, ya sea de dos. Rabbi Shimon afirma, no se dice sino de una sola especie. Los Jajamim dicen, en cambio, sostienen que todo lo que en él hay de especies diversas, se une para formar el cuarto de kab. Fin de la Mishnah 1. Capítulo 2, Mishnah 2. ¿A qué se refiere esto? A una especie de grano con otra especie de grano, una especie de legumbre con otra especie de legumbre, grano con legumbres, legumbres con grano. Han dicho justamente, la expresión han dicho justamente, Be'emet Amerú, introduce en la Mishnah una sentencia que es una normativa que se remonta al tiempo de Moshe. Han dicho justamente que las semillas de huerto no comestibles se unen para formar la proporción que las hace caer dentro del precepto de especies diversas. Si constituyen el uno de la 24ª parte de lo sembrado en un espacio de un seah, a esto Rabbi Shimon dice, lo mismo que afirmaron que esto había de obrar según la opinión más rigurosa. Afirmaron también que podía obrarse según la opinión más leniente. En lo siguiente, si el lino se siembra con grano, se unen hasta formar la proporción que les hace caer dentro del precepto de especies diversas. Solo si constituye el lino la 24ª parte de lo sembrado en un espacio de una seah. Fin de la Mishnah 2. Capítulo 2, Mishnah 3. Si el campo está sembrado de trigo y cambiando de opinión se propone el dueño sembrarlo de cebada, lo dejará hasta que germine la semilla. Luego revuelve el terreno con el arado y a continuación puede sembrarlo. Si la semilla ya germina, no puede decir sembré y luego revolveré el terreno, sino que revolverá el terreno y luego sembrará. ¿Con qué profundidad debe arar? Debe hacer surcos, como los surcos que se hacen antes de la lluvia. Abba Shaul dice, de modo que no quede un cuarto de la semilla en el espacio de una seah. Superando esa proporción, se quebranta el precepto de las especies diversas. Fin de la Mishnah 3. Capítulo 2, Mishnah 4. Si el campo estaba sembrado y cambiando de parecer decide plantar en él árboles, no debe decir plantaré y luego revolveré, sino que revolverá y luego sembrará. Si está plantado y cambiando de parecer decide sembrarlo, no debe decir lo sembraré y luego lo arrancaré en términos de los árboles, sino que primero ha de arrancarlo y luego sembrar. Pero si quiere, los corta hasta que quede menos de un palmo, siembra y luego los arranca. Fin de la Mishnah 4. Capítulo 2, Mishnah 5. Si su campo estaba sembrado con cáñamo o serpentaria, no ha de sembrar nada encima de ellos, ya que maduran solamente tras 3 años. Porque existe el peligro de que haya semillas imperceptibles que maduran solo después de pasado 3 años. Si entre el grano crecen retoños de índigo
Asimismo, en las eras donde crecen muchas especies diversas, por haber semejado allí muchas especies de cereales, o si entre el heno griego crecen diferentes especies diversas de plantas, no se está obligado a arrancarlo. Si lo arranca o lo corta, se le debe decir arranca todo a excepción de una sola especie. Fin de la Mishnah 5. Capítulo 2, Mishnah 6. Si uno quiere hacer en su campo bandas rectilíneas para cada una de las especies, la escuela de Shammai dice, entre cada una debe dejar 3 surcos de tierra arada. La escuela de Hillel afirma la longitud de un yugo de los que se usan en llanura. Las opiniones de ambas escuelas están muy cercanas. Fin de la Mishnah 6. Capítulo 2, Mishnah 7. Si en el extremo de una hilera de trigo penetra en otra de cebada, está permitido, ya que evidentemente aparece como límite del campo. Si el campo de uno es de trigo y el de su vecino es de otra especie, puede sembrar junto al de otro aquella misma especie. Si el suyo es de trigo y el del vecino también es de trigo, puede sembrar junto a este un surco de lino, pero no un surco de otra especie. Rabbi Shimon dice, es exactamente lo mismo, la misma semilla de lino que de cualquier otra especie. Rabbi Yossi dice, también en medio del campo está permitido hacer una prueba con un surco de lino. Fin de la Mishnah 7. Capítulo 2, Mishnah 8. En un campo de grano no se puede poner en sus flancos mostaza o azafrán, aunque en uno de legumbres sí se puede poner mostaza o azafrán. Se puede sembrar una especie diversa junto a un campo baldío o un campo arado, o una cerca, o un camino, o un muro de 10 palmos de altura, o un foso que mide 10 palmos de profundidad y 4 de anchura, o un árbol cuyas ramas penden sobre la tierra, o una piedra de 10 palmos de altura y 4 de ancho. Fin de la Mishnah 8. Capítulo 2, Mishnah 9. Si uno quiere hacer en su campo parcelas con una especie de semilla diferente en cada una, hace 24 parcelas en un espacio de una seah, teniendo cada espacio cuadrado un cuarto, y puede plantar entonces en cualquier especie que desee. Si en el campo hay una sola parcela, las puede sembrar con mostaza. Si son 3, no las puede sembrar de mostaza, puesto que parecerían como un campo de mostaza. Tal es la opinión de Rabbi Meir. Pero los Jajamim dicen, nuevos espacios cuadrados están permitidos, 10 prohibidos. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, incluso aunque todo su campo tuviese un cor de extensión, no se podrá poner en él más de una parcela. Fin de la Mishnah 9. Capítulo 2, Mishnah 10. Todo lo que se encuentra dentro del espacio de un cuarto de cav se cuenta en la medida del espacio de un cuarto. El terreno que rodea una cepa, una sepultura o una piedra se cuenta en la medida del espacio de un cuarto. El grano se puede sembrar junto al grano de otra especie, si media entre ellos un cuarto. Entre legumbres de una especie y de otra, deben mediar 6 palmos entre grano y legumbres, o entre legumbres o grano, un cuarto. Rabbi Eliezer afirma, entre legumbres y grano, 6 palmos. Fin de la Mishnah 10. Capítulo 2, Mishnah 11. Si una especie de trigo se inclina sobre otra especie de trigo, o una de legumbres sobre otra de legumbres, o una de trigo sobre legumbres, o de legumbres sobre trigo,
Todas están permitidas a excepción de la calabaza griega. Rabí Meir dice, también el pepino y la alubia egipcia. Sin embargo, prefiero su opinión a la mía. Fin de la Mishnah 11 del capítulo 2, y con esto terminamos el capítulo 2 de Masejet Kilaim, especies diversas. Me parece que la Mishnah 4 y la 5 las leí seguidas, así que me disculpan. Hazaku Baruch.